el campus, nos hacen saber, y si no, bueno, también nos cuentan. Por ahí sería conveniente, si pueden, habilitar sus cámaras. Yo sé que les utiliza muchos recursos de internet, pero de repente, como ahora todos o la mayoría estamos en este formato, les voy a pedir que por lo menos habiliten los micrófonos, ¿sí? Porque estamos en igualdad de condiciones. Entonces, lo que vamos a tener que hacer para poder comenzar nuestra clase es que ustedes nos pongan sobre autos, como dicen los abogados, ¿sí? Que eso quiere decir que nos pongan en conocimiento de lo que estuvieron viendo hasta ahora, y en ese sentido, si bien nosotras tenemos digamos, la comunicación con los otros profes, queremos saber qué vieron ayer, y también queremos saber cómo anduvieron con el trabajo práctico que vimos en la última clase que estuvimos juntos allá en el campus, en el aula H1, para poder saber qué tal les está yendo, porque este tema de sociedades, de empresa, mejor dicho, de empresas y de sociedades, es un tema muy importante. Entonces, por ahí la idea es ver cómo están ustedes, ¿sí? Porque necesitamos saber, de lo contrario no vamos a poder avanzar. Y también después hacer como un repaso integral de todos los tipos societarios que nosotros desarrollamos en la clase, y después vamos a ver en la última parte de nuestro encuentro de hoy, vamos a ver el trabajo práctico que ya está disponible en el aula virtual. Así que les vamos a pedir que por favor nos cuenten a ver qué estuvieron, qué vieron ayer, cuáles son los tipos societarios que han desarrollado, qué les parece. Por ahí, si quieren algún tipo de aclaración con respecto a eso que estuvieron viendo, nos cuentan, o si de repente tienen alguna duda con relación a los temas que ya estuvimos viendo en las clases anteriores, es su momento, porque quedan 2 clases más, o sea, 2 semanas más, mejor dicho, o sea, 4 clases más, y ya vamos a tener el parcial, ¿sí? Vamos a tener una clase integradora de de todo lo que vimos después del segundo parcial, y al día siguiente es el examen. O sea que tenemos que tener bien aceitado el conocimiento, y bueno, para eso es necesario que ustedes nos cuenten y que interactúen con nosotras, porque si no, no vamos a poder avanzar. En caso que no nos digan nada, nosotras vamos a mostrarles lo que ya tienen en el aula virtual. Lo que vamos a hacer es explicarles de qué se trata, por ahí un poquito más profundizado, pero vamos a seguir avanzando. Y les digo, o sea, les decimos, no, después en los exámenes se nota un poco la dificultad que genera entender por ahí las diferencias entre los distintos tipos de sociedades. Así que bueno, después de como 5 minutos hablando sin parar, les cedo la palabra a la profe, y después, bueno, tendrán que hablar ustedes, porque si no, nosotras avanzaremos. Bueno, ¿qué vieron ayer? La Ley General de Sociedades comenzaron a ver en términos generales, o vieron alguna sociedad en particular. Pueden escribir en el chat. Bueno, yo voy a tomar una clasificación para que veamos todos los tipos societarios, para que ustedes tengan en cuenta en general. Porque obviamente vimos SRL, SA, SAS, son un montón de tipos societarios. Yo les recomiendo esta clasificación. Las sociedades se pueden clasificar según la persona, según tienen en cuenta la persona del socio. Y estas pueden ser sociedades colectivas, ¿sí? Sociedades en comandita simple, sociedades de capital e industria. Vayan anotando estas, porque yo les voy a pedir ahora
que ustedes abran la Ley General de Sociedades y pongan F3 y vayan ubicando cuáles son los artículos que habla esta ley. Si ustedes me van a ir diciendo estas sociedades, ¿dónde están ubicadas en la Ley General de Sociedades? ¿Sí? Entonces, la primera que tenemos, repito, las sociedades que importan la persona, que es sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y las sociedades de capital e industria. Después tenemos otro tipo societario que son sociedades que el capital está dividido en cuotas sociales, ¿sí? Y estas son las que ustedes vieron ayer, una que es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Después tenemos otro tipo societario en esta clasificación que estamos haciendo, según el capital social se divide en acciones. Y esta tenemos ahí, como dice Abigail, tenemos las sociedades anónimas, tenemos las sociedades anónimas unificadas, las SAU, y tenemos, las sociedades comanditas por acciones y las sociedades por acciones simplificadas, que es la ley 27349, apoya al capital emprendedor, que es la que vieron ayer también. Bueno, entonces ayúdenme ustedes, ¿dónde están ubicadas estos tipos societarios? Yo también tengo acá la ley. Y a ver si ustedes me dicen si me faltó alguna. Sociedad colectiva, dice David. La sociedad colectiva a partir del artículo 125, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando vamos a estudiar la Ley General de Sociedades tenemos toda la primera parte, que ustedes ya lo estuvieron viendo ayer, ¿sí? Todo el capítulo 1, ¿sí? Tenemos el concepto, ¿sí? Un montón de cuestiones relevantes respecto del socio, de las sociedades en general. Y después, en el capítulo 2, que bien dice David, a partir del 100... ¡Ay, se me cae el auricular! Esperen que voy porque me pasé de páginas. A partir entonces de el 125, estamos hablando de las sociedades colectivas, ¿sí? Después tenemos, a ver, comandita simple. Las comanditas simples están en el 134, dice Diana. Muy bien. ¿Sí? ¿Van ubicando todos? Después tenemos Vanessa, ¿sí? La del 134, la comandita simple. ¿Y las comanditas por acciones dónde están? Las sociedades de capital e industria, el 141. Fíjense, vayan siguiendo la ley, ¿sí? Y van a ir encontrando. Las que vieron ayer, el 146, el artículo 146, la sociedad de responsabilidad limitada. Vayan a anotar estos artículos. Si quiere alguien ir poniendo acá en el chat, entonces después tienen todos los artículos. Después seguimos un poquito más porque la regulación de SRL lleva unos cuantos artículos, ¿sí? No tan pocos como los otros que estuvimos nombrando. Y llegamos al 163, que son las sociedades anónimas. Esto también tiene bastante. Después tenemos, a ver... Esto en general, ¿no? Lo que vamos a ir viendo.
La sociedad de comandita por acciones el 315 que dice David. Muy bien, está buscando todas, ¿sí? Después hay otros tipos societarios que yo no mencioné, que son las sociedades de la sección cuarta, las sociedades constituidas en el extranjero, ¿sí? Pero en esta clase, y nosotros nos vamos a enfocar más en estos tipos societarios que ustedes por ahí se usan más en la carrera, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la SA, la SAU, eso, fíjense, está en la sociedad unipersonal en el artículo 1. En el artículo 1, segundo párrafo. Y nos vamos a enfocar entonces en esta SRL, SA, y bueno, las SAS, que ustedes seguramente habrán visto de manera completa ayer. Bueno, profe, vamos a hacer un repaso ahora de todas, o cómo. Y por ahí hacemos quedó pendiente. ¿Y qué vieron, Erika? Si la SAS quedó pendiente. Porque de todas maneras, digamos, hay una cuestión coyuntural con este tipo societario. ¿Qué les dijo el profe? Si nos pueden contar. A ver, si nos pueden decir qué fue exactamente lo que vieron, porque dependiendo de eso, nosotras ahí avanzamos o por ahí algún repasito un poco más profundo. Desarrollaron SA, SRL y SAU. Bien, estas tres. Entonces tendríamos que ver en general lo que es la sociedad colectiva, que casi ya está en desuso, la de capital e industria, cuál es la característica, y con eso después podemos avanzar. Lo que pasa con las SAS, digamos que son las sociedades digamos como de capital, de estímulo al capital. Lo que pasa con esas es que no pudieron ser implementadas, digamos, si bien están vigentes desde el 2017, que entró en vigencia la ley, valga la redundancia, lo que pasó con ese tipo societario es que fue de muy difícil implementación. Claro, siempre hay inconvenientes con respecto a este tipo de sociedades. Entonces, si bien las tenemos que estudiar, por ahí nosotros no hacemos tanto hincapié como con las otras, que sí son más relevantes en la vida diaria de nuestra comunidad, porque ¿cuál es la idea? Que por ahí ustedes tengan digamos, una visión integral de lo que son las sociedades que habitualmente trabajan en nuestro ámbito comunitario acá en la provincia de Misiones. Y eso se ve que son las SA, las SRL y las sociedades anónimas unipersonales, que si bien también son como que vinieron digamos, como a solucionar el inconveniente de la responsabilidad en cuanto a aquellas personas que querían poner el antiguo comerciante, digamos, el que se denominaba comerciante, le pusieron tanto control que después tampoco fue tan eficaz o eficiente su implementación, ¿sí? Así que si a ustedes les parece, ya que desarrollaron esto, nosotros vamos a ver el Power que tenemos en el aula virtual. ¿Lo tienen abierto o no? ¿Tienen abierto? Abran el aula virtual, por favor, y vayan a la presentación de la parte de sociedades. ¿Están? ¿Abrieron? Sí, bueno. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es compartirle la pantalla y lo que en principio vamos a ver, esto acá en la ventana,
lo que nosotros en principio vamos a ver es, acá está, esto como presentación. A ver si se ve. Sí. Bueno. Vamos a hacer como un repaso general de justamente lo que tiene que ver con la regulación que se aplica a todas las sociedades, ¿sí? Y tengan en cuenta que nosotros hacemos este repaso porque este tema es súper importante y va a entrar en el parcial. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar, tienen que estudiar toda la parte general de la Ley General de Sociedades y después específicamente estos tipos societarios que se fueron desarrollando en clase, ¿sí? La SRL, la SA, la SAU, y también van a tener que saber estas otras que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Así que esto ustedes lo tienen en el aula virtual, no es ninguna novedad ni nada que no hayan visto antes, y la idea por ahí es de repente hacer algún tipo de aclaración con respecto a esos artículos que nosotros vemos en la ley, ¿sí? Porque esta parte de la materia la tienen que estudiar con la ley. No hay chance de que ustedes puedan estudiar con apuntes o que puedan quedarse solamente con lo que se ve desarrollado en clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a sentarnos a estudiar esta parte de la materia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es una sociedad. Y para eso vamos a tener que recurrir al concepto, ¿sí? Entonces, el concepto que nosotros tenemos nos dice que va a haber sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. Fíjense que la profe les mencionó las sociedades de la sección cuarta, ¿sí? Esas sociedades anteriormente, o esos, eran como sociedades que no tenían una denominación típica o una denominación específica. Y entonces todas aquellas sociedades que podían ser consideradas irregulares en los términos de la ley o de hecho, como se inscribían en la EXAFIP, eran las que caían por defecto en la regulación de esta sección cuarta, ¿sí? Y las demás, era como que de acuerdo a las características, nosotros las podíamos determinar o insertar en los tipos previstos por la ley. Y lo que sigue dentro de ese concepto, que nos define lo que es una sociedad, dice que se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Seguramente que esta segunda parte del concepto a ustedes les hace acordar a qué. ¿A qué se imaginan cuando hablamos de esta segunda parte, cuando hablamos de intercambio, de producción, bienes, servicios, beneficios, pérdidas? ¿No lo vieron en algún otro concepto? ¿No vieron algo parecido? A ver si dice algo acá. Acá María dice empresa. Claro, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que el último miércoles que nosotros nos vimos en el campus, de qué hablábamos? Decíamos que sobre qué se estructura la empresa, sobre la sociedad. Entonces, ahí nosotros vemos cómo los temas de nuestra materia se van organizando para que nosotros podamos entender hacia dónde va el estudio, ¿sí? hacia dónde tenemos que encaminar la manera de estudiar para poder comprender de qué estamos hablando, ¿sí? Después tenemos todo esto que tiene que ver con la forma. Esta parte de acá es así, digamos, bastante larga, porque fíjense que está... No, perdón, no está pasando. ¿No? Para Porque mí ahí quedó... solamente... Sí, espérame, quedó la otra. Yo le estoy pasando y tendría que haber elegido esta. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Entonces, lo anterior era esto del concepto. ¿Se ve ahora? Sí. Ahora Bueno. perfecto. Y lo que sigue es lo que tiene que ver con la forma. Cuando nosotros hablamos de forma, vamos a acordarnos de lo que ya vimos en elementos del derecho privado, lo que tenía que ver con la forma de los actos jurídicos, porque el contrato social es un acto jurídico. Y también nos vamos a acordar de cuando estudiábamos personas jurídicas y de cuando la enunciación de esa parte del Código Civil y Comercial
nos hablaba de las personas jurídicas privadas y refería a las sociedades en los términos de la ley 19.550. ¿Sí? Sí, Después, les voy a pasar acá, perdón, porque eso me olvidé, muy importante, el artículo 148. Ahí está el listado de las personas jurídicas privadas. En el inciso A tenemos a las sociedades. Y recuerden, si ustedes van al artículo 148, ahí tenemos todas las otras personas jurídicas que nosotros ya vimos en el PRI. Y ahora fíjense que nosotros estamos viendo personas jurídicas privadas, inciso A, las sociedades. Y ahí nos vamos ahora entonces a la ley 19.500, yo siempre me olvido la de 550, que es la de sociedades. Ahora sí, eso nomás le quería decir el 148 para que tengan en cuenta el Código Civil. sí que se tienen que anotar y necesariamente van a tener que repasar un poco de lo que vimos en el PRI para poder darle una buena estructura al estudio que ustedes van a hacer de esta parte de la materia, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la forma. Después, lo vinculado a la inscripción en el registro público, cómo se va a hacer el acto constitutivo, la modificación, el reglamento, y también lo que tiene que ver con el domicilio, ¿sí? Y todo eso lo van a ver en el artículo 11 de la ley. ¿Está? Esto yo les digo, está en el aula virtual, está habilitado el documento, lo miran ahí, pero esto solamente no les va a servir para poder estudiar, es una guía para que ustedes vayan siguiendo la ley, ¿sí? También van a tener que saber específicamente que una sociedad va a estar considerada como tal una vez que está constituida con su inscripción en el registro público. Acuérdense de no confundirse con las asociaciones civiles. Si bien nosotros acá en la materia no vemos, o sea, no hacemos el repaso, sí puede pasar que lo vinculado por ahí al comienzo de la existencia, a cómo van actuando las sociedades durante el tiempo de trámite de inscripción, puede ser que de repente se nos mezcle con lo que nosotros estudiamos de asociaciones. Así que márquense, háganse un cartel luminoso con esto de que la sociedad solamente va a estar considerada regularmente constituida después que está inscrita en el registro, ¿sí? También tenemos que saber cuál va a ser el contenido del instrumento constitutivo. Es muy importante y necesario. Acuérdense que en ese instrumento constitutivo que se llama contrato social van a estar todos los datos de los socios, va a estar el nombre de la sociedad, es decir, la razón social, va a estar el domicilio, va a haber también por ejemplo, cómo se va a trabajar si después, más adelante, la sociedad tiene sucursales o si ya desde el inicio se abren sucursales en otras localidades o en otras jurisdicciones, cuál es el objeto de la sociedad. Esto también es re importante dejarlo plasmado, claro y determinado. Acuérdense cómo tienen que ser los objetos de los requisitos que debe cumplir el objeto de una persona jurídica, ¿sí? O de una sociedad. Y el capital social, que también es el factor económico dentro de la sociedad y dentro de esta empresa que se sostiene sobre la figura jurídica que nosotros elijamos para llevar adelante la sociedad, ¿sí? Bueno, acá son muchos incisos los que tiene la ley, pero acuérdense también de considerar cuando nosotros hablamos del capital, que hablamos de integración, de suscripción y de integración. ¿Cuáles son las diferencias? Porque cada tipo societario nos va a pedir que nosotros cumplamos con esos requisitos en determinados tiempos. Por ejemplo, en el caso de las sociedades unipersonales, el capital ya tiene que estar integrado totalmente al momento del acto constitutivo. Si no es que puedo suscribir capital y después formalizo o finiquito el aporte más adelante, sino que tiene que estar integrado completamente en ese momento, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende todo?
Bueno, doy como que sí, porque no puedo ver la pantalla. Después, tenemos lo que son otra parte importante de la... Les voy a pedir que me disculpen. Otra parte importante de lo que tiene que ver con las consideraciones en las cuestiones del acto constitutivo en sí mismo son las estipulaciones nulas, ¿sí? Por ejemplo, que alguno de los socios reciban todos los beneficios, es decir, que al momento de repartir las utilidades, esas utilidades solamente beneficien a uno o a dos o a tres socios o a determinados socios, o que expresamente se excluya del reparto de utilidades o de la división de ganancias a determinados socios, ¿sí? También el que después se le restituyan los aportes al socio o socios capitalistas, esto se va a dar en aquellas sociedades que tienen la característica de capital e industria, o tampoco va a ser posible que se asegure al socio su capital o las ganancias eventuales. La totalidad de ganancias y aún las prestaciones de la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes cuando hablamos de la totalidad, no de una parte, ¿sí? Porque recuerden que las utilidades el reparto de utilidades puede acordarse de diversas maneras, ¿sí? Generalmente lo que se hace es que cada uno va a recibir la utilidad de acuerdo a qué? Al porcentaje que tiene asignado, ¿sí? ¿Es así o no? Cuéntenme. Bueno, no me van a contar. Y la otra es que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro que se aparte notablemente del valor real. Es decir, cuando alguno de los integrantes de la sociedad pretende adquirir lo que le corresponde al otro por un precio vil. En la práctica, como nosotros tenemos todas estas prohibiciones tendientes a proteger los intereses de los socios, generalmente de aquellos o que tienen una participación minoritaria o que por algún motivo no tienen tanta incidencia dentro de la vida societaria, lo que pasa a veces es que cuando se pierde el affectio societatis, que es lo que une a los socios en aras ese ánimo de sociedad, de generar ganancias a través de esta unión que vimos recién en el concepto, lo que va pasando es que el socio que mayor intervención tiene hace que empieza como a hacer que la sociedad pierda pierda valor o se vaya desvalorizando por no obtener ganancias. Entonces, lo que va a ir pasando, o mejor dicho, lo que efectivamente pasa, es que en cada ejercicio, digamos, la sociedad que hace da pérdidas. Entonces, le bajamos el precio a la sociedad y aquel socio que no tiene la debida intervención o no tiene el acceso a la administración de la sociedad, se desprende por un precio vil, ¿sí? Esa es la manera que tienen de, por ahí, escabullirse de estos controles propios de la ley. Y después tenemos ya lo que específicamente después de la regulación de las sociedades, vamos a ver cuáles son los tipos societarios que la profe les dijo hace un ratito, ¿sí? La sociedad colectiva, la de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la anónima, la de capital e industria y la sociedad unipersonal, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la regulación general de nuestras sociedades en la ley 19.550. Yo quiero saber si hasta acá tienen alguna duda. Si tienen todas las dudas, nos dicen también. Perfecto, se entendió todo. Sí, bueno, entonces nosotras avanzamos y ahora lo que vamos a ver son las sociedades en particular. Sí, Perdón, acá David hizo una pregunta. a ver.
En cuanto a las tareas del TUAC, hacemos énfasis en el trámite de inscripción y requisitos. Claro, porque lo que nosotros les habíamos dicho, que ustedes siempre que estudien un tema, vean qué sería lo importante para que haga un TUAC. Entonces, sí, por supuesto, David, que cómo es el trámite de inscripción, cómo es para constituir una sociedad, el acto constitutivo. Ustedes pueden ser parte de la redacción del acto constitutivo, ¿sí? Y establecer entonces todas estas cuestiones, o sea, lo que la profe dijo del artículo 11, ¿sí? Ustedes van a tener que ver que el acto esté completo, ¿sí? Entonces que cumpla con todos los requisitos que era la lista larga del artículo 11. Claro, porque esa es la perspectiva que les faltó en el primer parcial. Sí, sí. Cómo asesorar como TUAC en estas cuestiones. Sí, eso, por ejemplo, tienen que saber todos los requisitos. Bueno, ahí esta pregunta sabe la profe. Sí, bueno, primero le pido disculpas porque acá mi gato anda haciendo un desastre. Y la fecha para el segundo parcial, sí, ya les digo. Denme un momentito. No sé si ustedes tienen gatos que hagan desastre, me está tirando todo. A ver. La mía desapareció nomás, pero siempre ¿Desapareció? está. No, Ahora debe estar en la cama, no sé. sí. Ahora desapareció. Yo estoy con el caloventor y resulta que el tipo viene y se tira por todos lados acá. Entonces me anda saltando. Ya les digo, denme un minutito. Así que si escuchan ruidos, sepan disculpar. Bueno, es 16 y sí, fíjense, es la semana del feriado, que de los feriados, mejor dicho. Está previsto para el 18 de junio, puede ser 17, en realidad ahí tenemos un feriado que está prevista la clase integradora y el 18 es el parcial, el 18 no es feriado, así que ese día sería. Estamos a 20 días del examen. ¿Sí? Bueno, también un poco con respecto a la pregunta de David, las perspectivas de un TUAC en esta parte de la materia. Por ejemplo, ustedes le podrían asesorar a sus clientes, si son empresas no muy grandes, a inscribirse, a constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Si son empresas grandes, se suelen inscribir como sociedades anónimas. Otra cosa, por ejemplo, en las sociedades colectivas tiene una particularidad que ustedes tienen que saber que son este tipo societario, todos los socios son responsables de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad. Entonces, si viene un cliente y dice, quiero constituir una sociedad colectiva, entonces ustedes le tienen que asesorar. Esto es muy importante porque esto casi, o sea, en realidad yo no vi, me parece que ya nadie le asesora para que constituyan este tipo societario. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tienen que tener, que tienen los socios. No solamente van a responder, ¿sí?, con el patrimonio de la sociedad, sino que en este caso sus clientes, por ejemplo, van a tener que responder con su propio patrimonio. Entonces, yo, por ejemplo, este tipo societario como TUAC no asesoraría, ¿sí? Tiene una responsabilidad que es ilimitada, ¿sí? Responden con todo el patrimonio, tienen una responsabilidad que es solidaria, ¿sí? La totalidad de la deuda le puedo pedir a cualquiera de los socios y también
es decir, que es subsidiaria, quiere decir que los acreedores de las sociedades colectivas primero tienen que atacar los bienes de la sociedad y luego van por el patrimonio del socio. Fíjense, este tipo societario no les recomendaría que asesoren de acuerdo a este. Yo, por lo menos, me parece que es así, también coincide la profe. Me parece que es así como tienen que ir mirando cada tipo societario. Las sociedades colectivas. Las primeras. Eso, digamos, tiene que ver con, justamente como les decía la profe, con el tipo de responsabilidad, ¿sí? Generalmente, como el trámite también es medio engorroso, digamos, no, está como en desuso ese tipo societario. Pero vieron que por ahí se lee en algunos lugares, por ejemplo, Roberto García e hijos, o Roberto García y Cía, ¿vieron? Así como que se le agrega ese, Roberto García e hijos, SC, Roberto García y Cía, valga el versito. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Vamos ya por la última, el último repaso sería esto, ¿sí? Para que nosotros tengamos bien detallado de qué estamos, digamos, de qué estamos hablando. Y acá nosotros, a ver si, no, otra vez me parece que no era esta, era esta. Ahí está. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque no era eso. Ahora sí. Bueno, esto es lo que la profe les contó al principio, ¿sí? Así que no nos vamos a detener. Acuérdense que eso que estuvieron anotando también lo tienen en el aula virtual. Y acá tienen el concepto de lo que es la sociedad colectiva, que es lo que recién les dijo la profesora. Y tienen que tener en cuenta, sí o sí, las cuestiones de, más allá de cómo se integra el capital, de cómo se constituye, lo que tienen que saber siempre, además de todo aquello, es cómo responden los socios en cuanto a frente a los acreedores de la sociedad, ¿sí? Subsidiaria, limitada y solidariamente en el caso de las colectivas. Y también vamos a ver que, por ejemplo, era esto lo que les decía hace un ratito, la denominación social en las sociedades colectivas tiene que estar la palabra OSC o, perdón, lo que les había dicho ICIA era, sí, está bien. En el caso de las sociedades colectivas tiene que estar SC o ICIA. Entonces, cuando nosotros vemos, que ya cada vez vemos menos, cuando tiene esta terminación una sociedad, ¿a qué está respondiendo? A una sociedad colectiva, ¿sí? Lo otro que también es muy importante en este tipo de sociedades es que si en el contrato no está específicamente establecido quién va a administrar la sociedad, cualquiera de los socios puede hacerlo, ¿sí? También vamos a ver que la administración puede ser conjunta o indistinta. Eso tiene que estar en el contrato social y tiene muchos efectos en cuanto a los manejos principalmente de fondos de la sociedad, porque cuando nosotros vayamos a solicitarles la apertura de una cuenta corriente o la apertura de una caja de ahorro, cualquier tipo de producto, por ejemplo, en un banco, el banco nos va a pedir que el contrato social para ver de qué manera puede actuar el administrador de la sociedad, si va a necesitar la firma o el acompañamiento de un socio más, o si estos se pueden manejar de manera indistinta. Después la otra sociedad que les dijo la profe es esta de la sociedad en comandita simple, ¿sí? Ahí tenemos que saber cuáles son las diferencias entre los tipos de socios y cómo cada uno responde frente a los acreedores de la sociedad o a los hechos que generan responsabilidad de acuerdo a la forma en la que intervienen.
Los comanditados van a responder como los socios de las sociedades colectivas y los comanditarios solamente por el capital que se obliguen a aportar. Y acá lo que vamos a tener que tener en cuenta sí o sí es que el socio comanditario no va a tener intervención en la administración de la sociedad. En el caso que tenga intervención en esa administración, lo que va a pasar va a ser que va automáticamente a tener que responder como un socio comanditado, ¿sí? Es decir, de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Bueno, acá tienen esto en la presentación, tienen las diferencias. Y después venimos a este tipo societario que se llama de capital e industria. Y acá vamos a tener dos tipos de socios. El capitalista, que es quien aporta el capital, y el socio industrial, que es el que aporta el trabajo, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, el capitalista va a ser responsable, subsidiaria, solidaria y limitadamente, y el industrial solamente hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Es decir, que de las utilidades que fueran a repartirse, él va a, digamos, no va a poder hacerse de esos beneficios, de esas utilidades, en caso que haya un hecho que haya dado lugar a la responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Eso tienen que tener clarito. Este tipo de sociedades a veces se utilizaba o se utiliza para poder disimular los contratos de trabajo, ¿sí? O una relación laboral, mejor dicho. Entonces, cuando teníamos digamos, este tipo de sociedades donde había un capitalista y varios socios industriales, se presumía que en realidad lo que se estaba encubriendo era una relación laboral y no una relación de sociedad, de socios, ¿sí? Bueno, después tenemos las causales de disolución de la sociedad, ¿sí? A partir del artículo 140. Y después tenemos la resolución parcial y la disolución de las sociedades a partir de la muerte de un socio y cuáles son las otras causales, que eso tienen que saber, ¿sí? Lo que está previsto en los artículos 94 y siguientes, tenemos que saber qué es una reconducción, qué es una pérdida de capital y cuándo se produce la disolución judicial, ¿sí? Esto generalmente se da por la pérdida de eso que hablábamos hace un rato, que es el affectio societatis, y cuando empiezan los problemas entre socios dentro de una sociedad, ¿sí? Bueno, así que eso era un repaso rápido digamos, de los tipos societarios, y acuérdense que todo lo que nosotros vemos en la clase entra en el parcial, ¿sí? Entonces, lo que nosotros no desarrollamos aquí son las sociedades, las SAS, ¿sí? Las de ayuda al capital emprendedor, así se llamaba la ley. Así que todas las demás tenemos que saber, y también la parte general. La parte de reconducción, sí, la parte de la reconducción de la sociedad, sí, fíjense, acá yo voy a buscar la ley para que ustedes vean cómo esto está regulado. Denme un minutito. Acuérdense que para una reconducción tiene que haber un acuerdo de los socios, ¿sí? Yo estoy buscando. Acá está. Esta es la nueva. Si tienen a mano la ley, busquen la parte donde está el 94 y los siguientes. Tenemos transformación en el 74, fusión y escisión en el 82. Y después tenemos de la resolución parcial y la disolución en el 89. Bueno, acá ya me fui.
un segundito más. Acá está. A partir del 95, ¿sí? Vamos a ver que la reconducción va a poder acordarse mientras no se haya inscrito el nombramiento del liquidador, ¿sí? Sin perjuicio del mantenimiento de las responsabilidades, y siempre va a tener que adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos de socios. Tengan en cuenta que la reconducción es la continuidad de la vida de la sociedad por acuerdo de los socios, ¿sí? Una vez que se disolvió la sociedad por alguna de las causales, se ponen de acuerdo los socios y continúa la vida societaria. ¿Se entiende eso? Por ahí la palabra es medio difícil, pero no, si bien en la práctica por ahí no es tan fácil que los socios se pongan de acuerdo, sí se puede llegar a digamos, a esa instancia para que continúe la vida de nuestra sociedad. Bueno, ¿alguna duda, consulta, sugerencia? Si no, profe, ya pasamos ¿cómo es? Al trabajo práctico para que no se haga, después no nos extendamos tanto tiempo. Bueno, vayan al aula virtual. Sí que hay un trabajo ya visible. Confírmenme si está visible. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo voy a buscar acá porque... Es el que dice trabajo práctico sociedades. Abajo del que hicieron la clase pasada. Está lenta mi computadora. Bueno, a ver si puedo compartir esto. No, acá era. Ay, qué vergüenza, no me acuerdo. Bueno, ahí entonces todos ven. Ah, pero yo no veo nada como la profe. A ver un poquito. Se ve bien la página, ¿eh? Ah, se ve bien. Sí, se ve Bueno, bien. fíjense, es este. Confeccionen un cuadro comparativo entre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Esto ustedes hicieron ayer. Vieron las características generales, seguro, de cada una de ellas. Teniendo en cuenta la Ley General de Sociedades, ¿sí? Entonces tienen que identificar, esto ya hicimos la primera parte, identificar los artículos que regulan cada tipo societario. Entonces me habían dicho ahí en el chat, a partir del 146, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas a partir del 163, ¿sí?
establezcan bien desde qué artículo hasta qué artículo está regulado de manera particular.